Introducción General del Derecho. Este trabajo es presentado a Dr. Julián Darío Bonilla Montenegro, presentado por Liliana Elizabeth Castillo Chávez, Aldo Fernando Timarán Bernal, Gustavo Ramírez Burbano y Durley Vanessa Ricardo Castillo. Introducción. Es muy importante conocer la historia de cómo surgieron las normas, quién las ha creado. Por eso creemos que las lecturas clásicas de autores como Kenzel, Cicerón y por supuesto el ilustre filósofo Rodrigo Noguera, que nos ha dejado muchas enseñanzas de aprendizaje en conceptos que en estas diapositivas trataremos de explicar lo mejor posible, en cuanto a las fuentes formales del derecho y el ordenamiento jurídico positivo. En este trabajo vamos a mirar el siguiente índice de contenido. Primero que todo vamos a ver las fuentes formales del derecho, donde encontraremos qué es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, los actos jurídicos y los tratados internacionales. Por otra parte, vamos a mirar el ordenamiento jurídico positivo, donde vamos a encontrar la definición y nociones, los sistemas normativos, la jerarquía de las normas jurídicas, la unidad del ordenamiento jurídico, la ciencia jurídica y teorías de la norma. Mi nombre es Liliana Castillo, estudiante de Derecho primer semestre. Comenzaré a explicar el concepto de qué es la ley, que es una de las fuentes formales del derecho. Sabemos que los pertenecientes de derecho escrito eran los romanos en el siglo XVIII. El término ley corresponde al latino lex, que según Cicerón proviene de legere, que significa leer por dentro. Tal vez él explica esto porque hay una ley en ese entonces de las 12 tablas que se grabaron. Entonces sabe si de piedra o de bronce o de madera, porque pues estos fueron destruidas, según lo investigado en un saqueo en Roma. Esto se hizo para que todos pudieran leerlas. La ley de las 12 tablas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Y también tenemos a San Agustín, que nos explica que lex se originó de ligere, que significa elegir. Esto quiere decir que elegir el camino que deben seguir sus destinatarios. Y para Santo Tomás proviene de ligare, que significa ligar u obligar, que es una ley que se somete o compromete la ley de sus destinatarios. En sí, en resumen, pues nosotros entendemos que la ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio, dictado por la autoridad competente de un territorio. Miremos la definición de la ley en sentido filosófico y ley en sentido jurídico. La ley en sentido filosófico se distingue en dos concepciones sobre la naturaleza de la ley. Estas llevan definiciones muy diferentes. La primera hace consistir la ley en un acto de la razón, que al discernirse entre lo que se debe hacer o evitarse, mueve la voluntad a la ejecución de su respecto en uno u otro sentido. Santo Tomás lo define en forma insuperable como la ordenación de la razón en un orden al bien común dictada por quien tiene el cuidado de la comunidad y la promulgada debidamente. La segunda funda la esencia de la ley en un acto de voluntad. La definición también tenemos de Andrés Bello, en la cual se consigna en el artículo 4 de nuestro Código Civil, que dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana. En el sentido jurídico debemos diferenciar entre ley material y formal. En la ley material se llaman leyes las normas de carácter general y en la ley formal son las normas emanadas del órgano legislativo de un estado, que en Colombia está conformado por el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de los Representantes. O sea que en la primera parte, la ley se define por su contenido y en la segunda por el órgano que las pide. También entendemos que en Colombia prevalece el concepto de ley en sentido formal, o sea que el de la ley en sentido estricto. En efecto, el artículo 150 de la Constitución Política dice: corresponde al Congreso hacer las leyes. Por tanto, en Colombia son leyes las normas que así bautiza el Congreso, siguiendo los trámites constitucionales para ello. En el proceso legislativo del Estado moderno y democrático se distinguen 4 etapas en la formación de las leyes.
La primera es la iniciativa. Esta es la competencia atribuida por la Constitución para promover la expedición de una ley mediante la presentación de proyectos. La segunda es la discusión. Son las deliberaciones que tienen lugar en torno al proyecto presentado a fin de valorar, en primer lugar, la conveniencia de convertirlo en ley y pasarlo luego a examinar su contenido. La tercera es la aprobación. En esta etapa que se sigue la discusión, en ella el Congreso expresa su voluntad de convertir en ley el proyecto discutido. Y la cuarta es la sanción, la cual le corresponde al gobierno cumplirla y hacerla cumplir. Los códigos. Dado que en el artículo 150 de nuestra Constitución expresa que corresponde al Congreso expedir los códigos de la nación, debe concluirse que en nuestro derecho positivo prevalece la nación formal del código. Es pues código entre nosotros la ley general a la que el Congreso haya dado tal denominación. Entendemos por código que es un conjunto de disposiciones orgánica y sistemática referente a una materia que conforman el contenido de una misma ley. En ellas encontramos el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal. Bueno, buenas con todos. Mi nombre es Aldo Timarán, estudiante de primer semestre de Derecho. Entrando con el tema, nos vamos con las instituciones jurídicas, su definición y clasificación. Se mencionan dos tipos de instituciones, las dotadas de personalidad y las que carecen de ella. Según M. Jauregui, una institución es una idea de obra o empresa que realiza y dura jurídicamente en un medio social. Un ejemplo de esto podría ser el Estado como institución, los departamentos, municipios, también entraría en este caso la Iglesia Católica o iglesias y los sindicatos. Los tipos de instituciones, según Bonacase, se trata de un conjunto de reglas de derecho que constituyen un todo orgánico y armónico, derivadas de un hecho único fundamental. En este caso, los ejemplos de instituciones serían como instituciones el matrimonio, el contrato y la propiedad. Siguiendo con el tema, nos vamos a la derogación de las leyes. Definición de derogar. Derogar es igual a abolir, a anular una ley o costumbre establecida. Tipos de derogación. La expresa y la tácita. La expresa cuando llega la nueva ley y deroga a la ley vieja. La tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles con la ley vieja. Entramos al artículo 3 de la ley 153. También nos vamos a la derogación tácita. También es una ley anterior que choca con la nueva ley que regula íntegramente la materia de la anterior. Debate sobre su ley especial anterior se deroga por una ley general posterior. Algunos sostienen que la ley especial prevalece debido a su efectividad. También nos encontramos al referéndum para la derogación de leyes. En este caso, la Constitución prevé que un referéndum puede derogar leyes. Claro está, si se cumplen ciertos requisitos de participación. La reactivación de las leyes derogadas, estas no recobran vigencia por referencias en nuevas normas, excepto si son reexpedidas por el legislativo. Siguiendo con el tema, nos vamos a la costumbre. La costumbre es una de las fuentes más antiguas y se define como una práctica o uso generalizado que se cumple bajo el convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica. En las ventajas del derecho hay una creación espontánea, que esta nos facilita su cumplimiento ya que surge del medio social. Otra ventaja sería la adaptación. Esta se adopta a las necesidades jurídicas y sus destinatarios. Hay inconvenientes del derecho consuetudinario. 1. Falta de precisión. Comparado con la ley escrita, carece de la claridad necesaria. 2. Sería una evolución lenta. Puede obstaculizar el desarrollo de las sociedades. La costumbre en el derecho colombiano.
Pasamos al derecho colombiano en el derecho público. Esta costumbre no juega un papel significativo debido a que la supremacía de la ley escrita y los principios. La costumbre en el derecho penal. La costumbre no tiene valor debido a los principios legales o constitucionales. En el derecho privado, la costumbre contra legem no tiene valor. La costumbre praeter legem y secundum legem tiene valor en ausencia de la legalización escrita. En el derecho público, en el derecho internacional público, la costumbre como fuente principal es una de las fuentes principales según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En países anglosajones hay una disminución del valor de la costumbre. En Inglaterra y Estados Unidos, la costumbre ha perdido importancia frente a la ley y la jurisprudencia. Definición de elementos de la costumbre. La práctica o uso generalizado. En esta base se cumplió bajo la convicción de una necesidad jurídica. Y unos elementos que son dos, el objetivo y el subjetivo. En el objetivo es el uso continuo y el subjetivo es una convicción de necesidad jurídica. Costumbre y usos sociales. En la costumbre y los usos sociales hay similitudes y diferencias. En las similitudes encontramos que ambos son prácticas cotidianas en la comunidad. Y en las diferencias encontramos que la costumbre jurídica busca satisfacer las necesidades de la red social, mientras que los usos sociales nacen de otros motivos. Encontramos clases de costumbres frente a la ley. El uno sería el contralegem. Este clase no tiene valor y no puede derogar leyes. El segundo es el secundum legem. En este encontramos que está reconocida y regulada por la ley. El tercero es el praeter legem. En este se forma en ausencia de la ley y completa la legislación. Entramos al tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia se entiende de varias maneras, como la ciencia del derecho, el derecho positivo de un país o un lugar donde se enseña derecho. En un sentido estricto, se refiere a las normas jurídicas individuales contenidas en decisiones judiciales y a los principios generales emanados de fallos uniformes. Estas decisiones son fuentes del derecho porque crean normas jurídicas individuales y concretas. Aunque la doctrina tradicional sostiene que las sentencias no crean normas, sino que aplican normas preexistentes. Otros argumentan que las decisiones judiciales implican un acto de creación de normas jurídicas. Cada decisión judicial agrega algo nuevo a la norma general, determinando elementos no especificados por la ley. Además, en ausencia de una ley aplicable, los jueces deben de crear normas para resolver los litigios, lo que confirma que las decisiones judiciales son verdaderas fuentes de derecho. Técnicas para la unificación de la jurisprudencia. Precisamente por ser la jurisprudencia una fuente de gran importancia para la creación de reglas jurídicas, científicas y técnicas, se busca conseguir su unificación, ya que siendo múltiples los jueces y tribunales encargados de pronunciar las decisiones jurídicas, estas llegan a ser diversas y hasta opuestas. Para esto utilizamos el recurso extraordinario de casación. La finalidad esencial que se busca con esto es la de defender la ley frente a los quebramientos por parte de los jueces. En este casamiento también encontramos la unificación de la jurisprudencia en el sistema de common law. En los países como Inglaterra y Estados Unidos, la jurisprudencia tiene un papel de mayor importancia que los países como el nuestro, a tal punto que puede afirmarse, a diferencia del derecho jurisprudencial que precede un escrito en general, el common law no solo busca aplicar normas jurídicas, sino descubrirlas.
buscando respetar los procesos judiciales. A diferencia de acá, que se puede afirmar que fuera de la jurisprudencia el derecho no existe. Los actos jurídicos y los tratados internacionales. Un acto jurídico es el que se realiza de forma consciente y por voluntad de un individuo, dando así una manifestación para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho u obligación. Estos se dividen en dos características: los que exigen el concurso de dos voluntades, que son los bilaterales, y los que exigen solo una voluntad, que son los unilaterales. No se debe confundir el acto jurídico con el negocio jurídico. Son similares, pero el negocio jurídico es el que otorga una realización de una actividad jurídica como un contrato o un testamento, etc., dando así una expresión jurídica a sus intereses. Un tratado es un acuerdo vinculante, en este caso internacional, ya que el ordenamiento jurídico positivo. Un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes o armónicas entre sí que forman un sistema unitario. Los sistemas normativos. Se tiene en cuenta que el problema jurídico ha sido poco estudiado y el derecho se mira como un sistema, pero no está claro en qué consiste ese sistema. Kelsen da más claridad en este asunto. Este dice que hay dos tipos de sistemas normativos: el estático y el dinámico. Este primero resulta de una conducta prescrita, como son las normas fundamentales y conceptos particulares. Ejemplo, las normas morales, que se basan en las tradiciones o costumbres, como lo son las acciones de cortesía, saludos, puntualidad, etc., que son normas fundamentales que prescriben el amor al prójimo, mientras que el dinámico es la validez de normas que se obtienen no mediante deducciones, sino por leyes que han sido expedidas por el órgano legislativo. Por tanto, en todo ordenamiento jurídico existe una jerarquía de normas. La jerarquía de las normas jurídicas. Las normas jurídicas se ordenan mediante un sistema de prioridad según el cual unas normas tienen preferencia sobre otras. Es importante señalar que las normas jurídicas pueden clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, se pueden clasificar según su contenido, su ámbito de amplificación o su forma. Ellas son la Constitución, norma fundamental, las leyes, los reglamentos, las técnicas y los actos administrativos de carácter particular y actos de contratos de los particulares. La unidad del ordenamiento jurídico. La pirámide de Kelsen es la representación gráfica del sistema jurídico. Consta de varios niveles donde las normas de mayor rango se encuentran en la cúspide y las de menor rango en la base. La pirámide de Kelsen busca establecer un orden normativo de manera que las contradicciones entre las normas puedan ser resueltas a partir de la jerarquía normativa establecida. La ciencia jurídica, en otras palabras, es aquella disciplina que trata de conocer el derecho desde el punto de vista normativo, es decir, tiene objeto de la descripción del aspecto normativo del derecho, o mejor, el derecho visto como conjunto de normas. Los modelos de la ciencia jurídica son ciencia jurídica normativa, ciencia jurídica realista y ciencia jurídica argumentativa. La coherencia o armonía de todo ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el conjunto pleno, jerarquizado y coherente de las normas jurídicas que rigen en un espacio y tiempo determinado. Para que un orden jurídico nacional sea válido es necesario que sea eficaz, es decir, que los hechos sean en cierta medida conformes a este orden.
Las fuentes del derecho son los elementos que dan origen a las normas jurídicas que conforman el ordenamiento jurídico. Y este último es el conjunto de normas que regulan la convivencia social. Por lo tanto, las fuentes del derecho y el ordenamiento jurídico están estrechamente relacionados, ya que las primeras son la base y fundamentación de las normas que conforman el segundo.